están la mayoría, ya hay 23 compañeritos conectados. Listo, entonces, bueno, muchachos, miren, plan de sección es muy simple, se los voy a explicar de manera muy rápida, igual también se los voy a compartir para que ustedes lo tengan en cuenta, y es que ya sabemos que estamos asociados a la competencia que es contabilizar, costos 1, tenemos los dos resultados de aprendizaje que habíamos hablado la semana pasada, que son los cuales estamos cursando durante este trimestre y los cuales yo les debo de aprobar, y vamos a dar un objetivo para esta semana que es del 20 al 24, y es que vamos a trabajar retomando lo que ya habíamos comenzado a ver el viernes sobre los conceptos básicos de contabilidad de costos. Entonces, el objetivo es poder identificar los conceptos básicos de la contabilidad de costos. Vamos a trabajar estos temas: empresa, clasificación de empresa, conceptos de costos y gastos, diferencia entre costo y gasto, clasificación de los costos. Esto lo vamos a llevar a través de una presentación en PowerPoint y documentos que ustedes luego van a consultar para ampliar un poco más los diferentes conceptos. Vamos a llevar a cabo unos ejemplos. El material de apoyo que la presentación se las voy a enviar y igual se las voy a subir a la plataforma Territorium. Y luego vamos a dejar la presentación con una actividad para el día de hoy que está en la guía de aprendizaje, que ya ahorita la copio y la pego para que la desarrollen y luego la socialicemos el día miércoles. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. No. Está bien, entonces el plan de sección, ya sabemos que vamos a trabajar y vuelvo y reitero, nos conectamos hoy. Yo voy a estar conectado todos los días de lunes a viernes de 2 a 4 y estoy pendiente el día de mañana. No vamos a tener encuentro porque recuerden que esa fue una de las indicaciones que nos dieron desde la coordinación y según la estrategia didáctica con el objetivo de pensar en ustedes de acuerdo al desarrollo del plan de sección. Considero que no es necesario que nos conectemos todos los días la hora y media para lograr el objetivo. Bueno, entonces vamos a retomar acá. Estamos hablando acerca de conceptos de costos y gastos y voy a hacer un breve recuento de lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Entonces digamos que la semana pasada comenzamos con esos conceptos básicos, vimos el tema de qué era la definición de empresa, vimos cómo se clasifican las empresas según su actividad, luego comenzamos con los conceptos, dimos la definición de qué era un costo, qué era un gasto, hicimos la diferencia entre costo y gasto, ¿sí? Cuáles eran los objetivos de los costos y realizamos esta actividad en la cual, digamos, concluimos que el costo está relacionado con el proceso productivo, el costo se identifica en el producto, el costo representa para la compañía una inversión, la cual espera recuperar y retornar una vez comercialice el producto que elabora o el servicio que presta, mientras que el gasto, entonces, siempre está relacionado con actividades que tienen que ver con comercializar o administrar. Entonces, habíamos quedado ahí y adicional vimos la clasificación de los costos de acuerdo a la función. Listo, entonces el tema que vamos a ver el día de hoy es cómo se clasifican los costos, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Y vuelvo y reitero, terminamos con una actividad que ustedes van a quedar en hacerla para que la socialicemos el día miércoles. Entonces los costos se definen en costos totales, en costos fijos, en costos marginables, en costos variables, en costos medios y en costos medios totales y variables. Listo, para que me entiendan un poquito lo que les estoy explicando acá, primero, digamos, tomen nota de lo que ustedes consideren que es importante y ahorita cuando veamos unas gráficas muy simples y cuando veamos un ejemplo, van a entender un poco más qué es eso de los costos totales, qué es eso de los costos fijos, qué es eso de los costos variables, qué es eso del costo unitario, qué es eso de los costos marginales. Correcto, entonces, digamos, no se preocupen porque están viendo, digamos, en este caso, podemos decir esa gráfica que parece un organigrama, pero no es un organigrama, sino que simplemente la clasificación de los costos dentro de una compañía y cómo se definen. Lo primero que debo tener en cuenta es que los costos totales son iguales a la suma entre los costos fijos y los costos variables, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la formulita. Costos totales es igual,
lo que vemos ahí inicial en la diapositiva. Acá costo fijo más costo variable, ¿cierto? Ahora, ¿qué son los costos fijos? ¿Qué son los costos variables y qué son los costos marginales? Entonces, los costos fijos son aquellos en que la empresa debe incurrir indiferente del nivel de producción. Vuelvo y reitero, los costos fijos son todos aquellos costos que no dependen de la producción y una compañía debe incurrir en ellos indiferente si produzca o no. Ejemplo, en este momento, un costo fijo para una compañía debido a la contingencia y debido a que no está vendiendo es el arrendamiento, la nómina. ¿Sí? Pero en condiciones normales, los costos fijos para una compañía, indiferente de sus niveles de producción, son, retomando otra vez, el arrendamiento, la nómina, los servicios públicos, los impuestos, sus obligaciones con sus proveedores, pautas publicitarias que haya adquirido en algún momento, seguros o pólizas, las cuales una compañía debe de cubrir indiferente, vuelvo y reitero, de sus niveles de producción, ¿cierto? Es decir, que si yo vendo una unidad o 20 unidades, yo tengo que pagar la nómina. Es decir, que si yo vendo una unidad o N unidades, tengo que pagar los servicios públicos. Es decir, que si yo vendo una unidad o N unidades, tengo que pagar los impuestos y así sucesivamente tengo que cubrir con todas esas cargas operacionales dentro de la compañía. Entonces, a nivel general, digamos que esos son los costos fijos, ¿cierto? Luego vienen los costos variables. Los costos variables, a diferencia de los costos fijos, sí dependen del nivel de producción. Entonces, digamos que si yo vendo 100 unidades y para esas 100 unidades invierto una cantidad de dinero específica para esa materia prima, no es lo mismo, ojo, no es lo mismo si voy a producir 1000. ¿Por qué? Porque es que obviamente como las cantidades se aumentan y la producción se aumenta, pues el costo de la materia prima también se va a aumentar. Muchas veces también, ojo, podemos decir que la nómina entonces es un costo fijo, pero ese costo fijo de esa nómina también se puede volver variable, ¿cierto? Porque digamos que compañías en las cuales el comportamiento de las ventas es variable y el comportamiento de las ventas tiene unos picos muy altos. Ejemplo, voy a colocar un ejemplo. Las compañías que venden todo lo que son arreglos de Navidad, ¿cierto? Esas compañías tienen unos picos en sus ventas porque, claro, pues no es lo mismo que esas compañías comercialicen esos productos navideños en enero, febrero, marzo, ¿cierto? A principio de año, que en la época desde octubre, noviembre y diciembre. Entonces, digamos que ahí la nómina de esas compañías en esos periodos se va a aumentar porque pues sus ventas igual también se van a incrementar. Entonces, en ese caso, ese costo que era fijo pasa a ser un costo ya variable porque depende de los niveles de producción y eso es también lo que denominamos ese costo marginal o también se denomina como ese costo mixto. Es decir, ese aumento que tiene, ¿cierto? Producir una o más unidades de más. Entonces, esos costos fijos y esos costos variables tienen esa característica y esa particularidad, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando hablamos de costos totales y cuando hablamos de costos fijos y de costos variables, ¿sí? Voy a abrir por acá un tablero. Los tableros míos son estos, las hojitas de Excel, ¿cierto? Digamos que les voy a explicar así de manera muy rápida y muy detallada para que ustedes gráficamente, digamos que lo puedan entender. Entonces, miren, voy a decir que aquí tengo la siguiente situación, ¿cierto? Voy a ubicar aquí la siguiente gráfica. Vamos a colocarlo, ¿cierto? Otra rayita aquí abajo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de costos fijos, chicos, miren, cuando hablamos de costos fijos, yo haría la representación de esta manera. ¿Sí? Y aquí lo voy a colocar, miren, costos fijos. ¿Cierto?
Porque digamos que no tienen un comportamiento y esos costos siempre van a ser iguales. Por eso mire que yo los puedo representar de esta forma. ¿Sí? Entonces digamos que son unos costos que son lineales y que no dependen del nivel de producción. Por eso gráficamente se pueden representar de esta manera. ¿Cierto? Mientras que entonces hablamos de los costos variables. Sí, hablamos de los costos variables porque tienen la siguiente característica. Y es que los costos variables, a diferencia entonces ya de los costos fijos, digamos que tienen este comportamiento. Sí, costos variables. Entonces miren, ahí estaría. ¿Cierto? Van aumentando, van aumentando, van aumentando a medida de que va aumentando la producción. ¿Cierto? Y ya cuando hablamos de lo que decíamos ahorita, de los costos totales, muchachos, muchachas, entonces acá, digamos que ya tenemos otra característica. Y es que los costos totales entonces ya tienen este comportamiento. ¿Sí? Voy a ver si lo puedo colocar por aquí. No sé si esto me permite colocarlo en otro color. Bueno, dejémoslo así, ustedes me entienden. Bueno, a ver si de pronto con este. Bueno, gracias. Aquí está. Entonces, digamos que esos serían los costos totales. Mire, ahorita hablábamos acerca de la fórmula de los costos totales y hablábamos que los costos totales eran iguales a los costos fijos más los costos variables. Listo. Por aquí me están escribiendo algo. Vamos a mirar a ver qué dice Santiago. Santiago pregunta que cuál es el código de la reunión. Santiago necesita el código de la reunión o cuál es la duda que tiene. Lo enviamos al correo de la ficha. En el correo de la ficha está, pero digamos que acá te lo voy a mostrar, Santiago. Míralo acá. Este sería el código de la reunión. ¿O a quién necesita que incluyamos, Santiago? ¿Algún compañero en específico para agregarlo? Me puede escribir el correo acá al chat y lo incluimos. Bueno, Santiago, listo. Está bien. Gracias. Entonces, continuamos acá. Bueno, muchachos, entonces hablamos. Ojo, pues, tenemos entonces un eje X, un eje Y, ¿cierto? Que en uno estaría, digamos, el valor y aquí estarían las cantidades. Sí, eso también es importante tenerlo acá. El valor y acá las cantidades, ¿cierto? Que digamos que cantidades en costo lo podemos representar con la letra Q y pues el valor con el símbolo pesos. Entonces tenemos acá de que indiferente del nivel de producción o no, yo debo incurrir en unos costos. Entonces tenemos la primera característica y la primera definición fundamental sobre qué son los costos fijos. Son aquellos costos que no dependen del nivel de producción. Por ende, produzca o no, los debo de pagar. Entonces, si la producción de la compañía fuera cero, yo tendría que pagar esos costos fijos. Por eso mire que se mantiene. ¿Sí? Si el arriendo es 1.000.000, yo tengo que pagar 1.000.000 y no hay ningún inconveniente. Los servicios públicos mínimamente debo de pagar el cargo fijo que me envía PM. Listo. Mientras que los costos variables, por ende, sí dependen del nivel de producción. Entonces, a medida que va aumentando las cantidades, ¿cierto? Me voy desplazando, van aumentando dichos costos. Entonces, miren, la proporción es así, ¿cierto? Y ahí hablamos de esos costos variables. Entonces, no es lo mismo producir 0 unidades que producir 100 unidades si estuviera por acá. Entonces, si estuviera acá en este momento y tuviera 100 unidades, entonces esos costos, ¿cómo se van aumentando de esa manera? Y ya los costos totales, entonces es la suma, vuelvo y reitero, entre los costos fijos y los costos variables. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas, alguna pregunta hasta ahora sobre la definición de los costos? Señor. Bueno, todo muy claro. ¿Está bien? Pero, ¿me repite, porfa, la definición de costos fijos? Sí, los costos fijos, claro que sí.
Ya te repito, los costos fijos son aquellos en los cuales una compañía debe de incurrir indiferente de los niveles de producción. Es decir, son aquellos costos que debo de pagar, ¿sí? Son aquellos costos que debo de cubrir indiferente si produzco o no produzco. Profe, ¿me va a mostrar la gráfica otra vez un momentito, por favor? Claro. Profe, pero Hola. el arrendamiento y eso no es un gasto, no un Ojo, costo. lo podemos clasificar como costo y gasto, ¿cierto? Entonces ahí debo de tener en cuenta digamos, la caracterización. Me explico. Si hablamos del arrendamiento de la planta de producción, lo llevo como un costo, ¿sí? Ah, sí. ¿Está bien ahí? Si hablamos Sí. de la nómina de la planta de producción, entonces lo clasifico como un costo, ¿cierto? Ujú. Entonces, digamos que en este caso está bien. Lo que pasa es que hoy en día las empresas, cuando calculan esos costos totales, o sea, cuando tienen en cuenta esos costos fijos y esos costos variables, consideran, ojo, tanto los costos como los gastos. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque las ventas de la compañía deben de cubrir con los costos y adicional también con los gastos. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso. De ahí que existen, digamos luego, que ese es el tema que vamos a ver más adelante, cuando yo calculo unos puntos de equilibrio, que sería el punto de equilibrio para la compañía global y el punto de equilibrio solamente para producción. Me explico. Recuerde que el punto de equilibrio son esas unidades que debo de vender mínimamente para poder cubrir con todos mis costos y mis gastos. Entonces, si yo me ubico aquí en esta gráfica otra vez, yo tengo que mirar a ver acá en estos costos totales cuál sería mi punto de equilibrio. Luego les voy a enseñar ese tema. Y entonces en ese punto de equilibrio yo debo de considerar que esas ventas me deben de cubrir tanto costos como gastos. ¿Por qué? Porque claro, lo que yo comercialice en una compañía, o sea, lo que yo venda, lo que yo produzca y los servicios que yo preste, me deben de cubrir con toda la operación, indiferente si son costos o gastos. ¿Por qué? Porque el departamento administrativo y el departamento de ventas no generan ingresos a las compañías, solamente salidas. Entonces ahí debo de considerar que esas ventas, cuando calcule ese costo global, debe de cubrir todo. Ok. Bueno, muy bien, pero eso es un tema, ese es el tema con el que seguimos después, o sea, que vamos a empezar a trabajar la próxima semana. Se llama la relación costo-volumen-utilidad y ahí vemos todo lo que estamos hablando de punto de equilibrio, pero retoma cositas de esto que estamos viendo desde el día de hoy. Bueno, muy bien, entonces continuamos, muchachos. Si tienen alguna duda, vuelvo y reitero, me dicen, ¿sí? No hay ningún problema, me dicen. Y si necesita que les repita algo, me dicen. Listo, hasta ahora vamos bien por acá, por este medio. ¿Me escuchan bien? ¿Se entiende bien? Sí. Bueno, perfecto. ¿Sí? Ya digamos, algún compañerito, alguna compañerita, si tiene algún problema con conexión o algo, me dice y yo le repito, le envío la información o entre ustedes también se desatrasan, listo. Porque es diferente, digamos, la conexión que todos manejamos, porque estamos ubicados pues en varios sectores, en varias partes y la cobertura es totalmente diferente. Bueno, muy bien. Entonces, continuando con la presentación, entonces retomamos acá de costos y gastos. Entonces decíamos que los costos fijos, los costos totales y los costos variables y el costo marginal. Ah, bueno, entonces, ¿qué pasa con el costo marginal? Entonces, miren lo que pasa con el costo marginal. Vuelvo a la gráfica, ¿cierto? Entonces, digamos, esta es la gráfica inicial, ¿sí? Cuando hablamos del costo marginal, entonces la gráfica va a tener la siguiente situación. Entonces, ya no voy a producir, digamos, 100 unidades, sino que voy a producir 200 unidades, es decir, que voy a doblar la producción. Entonces, cuando hablamos de ese costo marginal, los costos fijos van a seguir siendo los costos fijos. Listo. Voy aquí a agregar unos rengloncitos para que me entiendan. Entonces, los costos fijos siguen siendo los costos fijos. Pero, ¿qué pasa, muchachos? Que se van a desplazar hacia arriba, ¿cierto? Se van a desplazar hacia arriba. Entonces, acá voy a colocar costo fijo. Pero ese costo fijo, vuelvo y reitero, va a tener un incremento. Este costo tuvo un incremento. ¿Sí? Voy a ponerlo acá con amarillo para que lo entiendan. Listo. El costo variable también va a depender nuevamente de los niveles de producción, pero ese costo variable
adicional, vuelvo y reitero, ya va a tener ese comportamiento y digamos que se va a aumentar. Entonces, lo voy a poner aquí en otro color. Listo. Ese costo variable va a tener ese comportamiento, va a pasar acá, costo variable. Lo voy a poner aquí también en amarillo, para que entonces identifiquemos. Y luego el costo total, pues también va a tener esa misma característica. ¿Cierto? Digamos que el costo total también ya se va a desplazar. Y va a tener entonces esta situación. Profe, Hola. pero usted, ¿por qué movió el costo fijo? Si se supone que ese, pues, como ni va ni viene, puede aumentar, pero igual no lo mueve porque siempre va a ser lo mismo. Lo que pasa es que, muy bien esa pregunta, lo que pasa es que sí pueden haber situaciones donde esos costos fijos me pueden variar y por ende se me van a transportar hacia arriba porque van a incrementar. Porfa, ¿quién tiene ese micrófono ahí con esa interferencia? Porfa, ¿quién? Eso, ya, perfecto, gracias. Ahí está muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, una compañerita me hacía la pregunta de que por qué transportaba los y por qué movía los costos fijos, sabiendo que los costos fijos tienen una particularidad y es que no van a variar indiferente de su producción. Digamos que la compañerita tiene razón en algo y es que los costos fijos, por ejemplo, en el caso del arrendamiento, si yo produzco una unidad o produzco 1000 unidades o produzco 10.000 unidades, debo de pagar lo mismo. Está bien hasta ahí, ¿cierto? Pero si en algún momento yo veo que ese costo fijo, debido a mi capacidad, lo tengo que aumentar porque ya donde estoy almacenando la mercancía no me cabe, entonces ese costo fijo se incrementa. Entonces miren cómo se relaciona, como se incrementó la producción, ese costo fijo se me va a incrementar también. ¿Cierto? Los servicios públicos, que muchas veces son unos costos fijos y son variables, es decir, que son costos mixtos, lo que estamos viendo son esos costos marginales. Cuando ya la producción también se incrementa de una forma significativa, también van a tener ese comportamiento. Los impuestos, pues los impuestos son costos fijos. Por ejemplo, el impuesto de industria y comercio yo lo tengo que pagar cada mes y es el mismo. Pero cuando yo ya hablo de IVA, cuando hablo de retención en la fuente, ya esos impuestos tienen en cuenta una característica y es que yo los tengo que pagar de acuerdo a lo que facturo o de acuerdo a lo que compro. Entonces miren que también pasa a ser un costo fijo y ese costo fijo se aumenta. ¿Por qué? Porque también entonces depende de ese nivel de producción. Entonces hay que tener en cuenta que dentro de esos costos fijos igual también voy a tener el mismo comportamiento porque van a seguir siendo fijos. Pero ojo, si la producción se incrementa de una forma significativa, esos costos fijos también se van a incrementar de esa forma significativa. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, chicos, aquí tenemos entonces esa grafiquita donde ya sé que lo que está en amarillo es los costos que hablamos del costo marginal y es porque va a haber un aumento significativo en las producciones. Entonces, cuando haya un aumento, ellos siguen teniendo su mismo comportamiento, miren, siguen siendo lineales, pero lo que pasa es que se aumentan. Y esos costos fijos y esos costos variables, pues se aumentan o se disminuyen porque dependen de las cantidades, es decir, de la producción que se lleve a cabo en un momento determinado. ¿Sí? Bueno, retomamos aquí entonces las diapositivas. Listo, entonces seguimos acá. Entonces, miren, muchachos, miren, un ejemplo muy claro, vean. Tenemos acá dos compañías. Como ustedes observan, hay una compañía del sector textilero y hay una compañía del sector de panadería, ¿cierto? Como ahora las panaderías están de moda porque el presidente de la República dijo que un panadero se ganaba 2 millones. Imaginen, pues, con las que salen aquí. Pero estamos en Colombia, ¿cierto? Entonces,
les quise traer el siguiente ejemplo. Dice que cuando yo identifico los costos fijos y los costos variables, en este caso, en dos compañías de dos sectores totalmente diferentes con respecto a su actividad, digamos que pertenecen al sector industrial y el sector manufacturero, ambas, pero hablamos de actividad económica diferentes porque uno es textil, el otro es panadero, o sea, alimentos. Entonces, mire, costos variables, de acuerdo a la producción cambian. A mayor producción, mayor es el costo. A menor producción, menor es el costo. Entonces, miren el ejemplo. En los costos variables, todo lo que son insumos y materia prima. Entonces, en el sector textil, el hilo, la tela, los botones, la luz, el gas, la harina, la leche, los huevos, entre otros. ¿Cierto? Mientras que los costos fijos se mantienen en un rango de producción dado, mire, se mantienen en un rango de producción dado, pero ya sabemos que tienen esa particularidad y es que también pueden aumentar si aumentan las cantidades, y sería la renta, que es el arrendamiento, el uso de las máquinas, el uso de los hornos, el uso de las sartenes, los sueldos de los administradores, entre otros más. Entonces, digamos que el concepto de costo fijo y costo variable es un concepto que en costo siempre se va a valorar y se va a tomar en cuenta. Y por ende es un concepto que es comúnmente utilizado para poder calcular el costo unitario o el costo total de un producto y luego poder definir un precio de venta. Porque entonces yo considero todos esos costos, sean variables o costos fijos, para poder decidir a qué precio voy a comercializar un producto o poder decidir en qué precio voy a prestar un servicio. Perfecto, hasta ahí, chicos, chicas. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces continuamos, muchachos. Vamos avanzando muy bien. Entonces, miren las fórmulas, las que veíamos ahorita. Los costos totales, entonces resulta de la suma entre los costos variables y los costos fijos. Entonces, costo total siempre es igual a costos variables más costos fijos. ¿Qué tengo en cuenta entonces en los costos variables, chicos? Para que por favor, ojo, ¿qué son los costos variables? Son los costos, vamos a colocarlo acá en el tablero. ¿Qué son los costos variables? Ya sabemos entonces. Voy a colocarlo acá. Costos totales es igual a costos fijos más costos variables. ¿Cierto? Y voy a detallar acá. Los costos fijos, ya sabemos la teoría, ¿cierto? Pero vamos a colocar aquí en ejemplos. Entonces, los costos fijos son todos aquellos como, por ejemplo, el arriendo, veíamos ahorita, nómina, impuestos, ¿sí? ¿Qué más decíamos ahorita que estaban los costos fijos? Hola, ¿quién va a decir algo? ¿Usted no iba a decir algo, profe? No, ustedes. Sí, estoy preguntando, que me ayuden. ¿Cómo están compuestos los costos fijos? Maquinaria. ¿Qué, perdón? El uso de las máquinas. Bueno, entonces acá voy a colocar uso de activos, sí, pero ojo, los activos que no son de producción, sino los activos de administración y ventas. Listo. Porque los otros usos de activos, o sea, la maquinaria, los vamos a colocar dentro de los costos variables. Listo. Acá también tengo los salarios, pero del área de administración y de ventas. Bueno, ahora vamos a mirar cuáles son los costos variables. ¿Cómo está compuesto los costos variables? Los costos variables, muchachos, por lo general está compuesto por los elementos del costo. Y acá voy a considerar lo que se llama la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Esos serían los costos variables. Dentro de la materia prima, entonces tengo todo lo que son insumos, todo, absolutamente todo, materiales, insumos, vuelvo y reitero, productos que necesito para elaborar y llevar a cabo mi proceso productivo, mientras que en la mano de obra, todo lo que está relacionado con el pago de la nómina de los operarios, todo, el salario, el auxilio de transporte, la salud, la pensión, la prima, las prestaciones sociales, todo eso se llama prestaciones sociales, la seguridad social. Y los costos indirectos de fabricación, ya sabemos que son esos otros costos asociados. Entonces, en esos costos indirectos de fabricación tenemos los empaques,
el uso de los activos, o sea, la depreciación, pero ya de la maquinaria y equipo de producción, los servicios públicos, pero ya de producción, es decir, todo lo que está relacionado con el proceso productivo. ¿Listo? Bueno, muy bien, retomemos entonces acá. Entonces ya tenemos costo total es igual a costo variable más costo fijo, y ya detallamos qué era cada uno de ellos y ya sabemos cuál es la definición. ¿Listo? Y los costos variables totales resulta de multiplicar el número de unidades por el costo variable unitario. Entonces digamos que el costo variable total es cuando yo cojo, ¿sí? Cuando yo cojo, por ejemplo, costo variable total, ¿sí? Retomando acá lo que dice la definición, dice, donde los costos variables totales resulta de multiplicar el número de unidades por el costo variable unitario, ¿cierto? Entonces voy a colocar aquí un ejemplo cualquiera. Costo variable total. Costo variable total es igual a, acabamos de decirlo, costo variable unitario Por unidad. Por unidad. por las cantidades, ¿cierto? Por las cantidades. Listo. Digamos que ¿y cómo está compuesto el costo variable unitario? Entonces, el costo variable unitario, ¿sí? Es igual al costo total unitario, ¿cierto? Ojo, costo variable unitario es igual al costo total unitario, donde el costo total unitario es igual al costo fijo más el costo total, donde, ojo pues, costo total unitario, chicos, costo total unitario es igual a la materia prima más la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Eso sería el costo total unitario, ¿cierto? Entonces acá voy a colocar un ejemplo cualquiera. ¿Sí? Digamos que voy a hacer un ejemplo y voy a colocar que una mesa, ¿cierto?, de madera tiene el siguiente costo unitario. Entonces voy a decir aquí, costo de venta unitario, costo de venta total. Entonces el costo unitario de esa mesa sería costo total unitario, ¿sí? Digamos que sería materia prima, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación. Listo. Digamos que para esa mesa en materia prima voy a decir cualquier cosa, muchachos. Ojo, pues, vuelvo y reitero, esto es un ejemplo. Yo voy a invertir en materia prima 100.000 pesos. Listo. Mano de obra para elaborar esa mesa. Después esto lo que vamos a calcular de forma detallada. Me gasto 25.000 pesos. Y que luego en costos indirectos de fabricación me gasto 15.000 pesos. Listo. Entonces, digamos que tengo unos costos totales, en este caso, ¿sí? Costo total unitario de 140.000 pesos. Entonces voy a calcular el costo variable total. Entonces, digamos que ese es el costo total unitario. ¿Cuánto me sale producir una mesa? Una mesa. Entonces, simplemente el costo variable total, sería la multiplicación, ¿cierto? Entre, ¿sí? Entre, digamos en este caso, ese costo, ojo, ese costo total unitario que acabé de calcular, de cuánto me sale una mesa, ¿cierto? Me salen 140.000, ¿sí? Por estas cantidades. Y las cantidades, pues ya cada compañía o cada persona, pues ya las determina. Voy a decir que sean 100 mesas. Entonces, simplemente lo que voy a hacer acá es que voy a multiplicar el costo total unitario por las cantidades. Entonces, digamos que en este caso, el costo variable total de producir esas 100 unidades de estas mesas sería 14 millones de pesos. Fácil, es muy fácil. ¿Sí? Muy fácil de entender, muchachos. ¿Cierto? Pero miren cómo fuimos, digamos, en este caso, haciendo un análisis muy básico y cómo fuimos, digamos, despejando la fórmula del costo variable total. Entonces hablábamos, vuelvo y retomo. Costo variable total es igual al costo variable unitario por las cantidades, donde el costo
variable unitario es igual al costo total unitario. El costo total unitario es la suma de los elementos del costo, es decir, la materia prima más la mano de obra más los costos indirectos de fabricación. Entonces, en un ejemplo, voy a llevar a cabo la producción de una mesa de madera. En esa mesa de madera, el costo total unitario sería igual a ¿qué? A la sumatoria entre lo que invierto en materia prima, a la sumatoria entre lo que invierto de mano de obra y a la sumatoria en lo que invierto de costos indirectos de fabricación. Simplemente para calcular el costo, ¿sí? Variable total, voy a multiplicar el costo unitario por las cantidades que desee producir. ¿Preguntas, muchachos, niñas? ¿Preguntas? No. Profe, ¿a dónde? Ah, no, es que me estaba no, ya vi. Entonces, sí. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Los muchachos, las muchachas. No, nada. Todo bien. Profe. Ahora bien, Mateo. Bueno, correcto. Bueno, continuamos entonces. Listo, venga que ya vamos a terminar. Entonces, miren lo que les decía ahorita. Vean, en una gráfica, pero ya para que la tomen en cuenta y ya la tengamos dentro de la presentación. Tengo los costos, tengo las cantidades producidas o vendidas. Entonces, miren, tengo el comportamiento de los costos fijos, tengo el comportamiento del costo variable, pero adicional, ojo, ya tengo el comportamiento de los costos totales. Entonces, acá tengo costos fijos y costos variables, y acá tengo costos fijos, costos variables y costos totales. Entonces, digamos que la grafiquita que estábamos haciendo ahorita que les expliqué, aquí está, digamos, de una manera mucho ya mejor y más estética para que ustedes la tengan dentro del material que están guardando de cada una de ellas. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Listo. Ojo, muchachos, y ya esos serían los últimos dos conceptos y con esto terminamos el día de hoy para que ya nos veamos el miércoles. Cuando hablamos de utilidad es diferente a cuando hablamos de rentabilidad. Listo. Cuando hablamos de utilidad, entonces el resultado se puede, digamos que hallar con estas tres fórmulas y debe ser el mismo. Listo. Utilidad es igual a ingresos menos costos totales. Listo. Ingresos menos costos totales. La I significa ingresos menos costos totales. O la utilidad es igual a la resta entre los costos variables más los costos fijos, que sabemos que los costos variables y los costos fijos es lo mismo, porque costos variables más costos fijos son costos totales. Y utilidad también es igual a los ingresos menos los costos variables menos los costos fijos. Entonces, cualquiera de esas tres fórmulas con las cuales yo quiera hallar la utilidad es la misma, ¿cierto? Porque un concepto contablemente de los costos es utilidad y otro concepto es rentabilidad. ¿Por qué? Porque la rentabilidad, vuelvo y reitero, está asociada ¿con qué? Con que a la rentabilidad le debo de restar a los ingresos los costos totales y adicional también le debo de restar los gastos totales. Profe, lo voy a volver un momentico, porfa. Claro que sí. Usted nos va a mandar a diapositiva, ¿cierto? Sí, señor. Ya ahorita apenas terminemos las clases al correo de la ficha y también a la plataforma. Profe, ¿me explicó otra vez las fórmulas, porfa? Mire, entonces hablamos de dos fórmulas y de dos conceptos diferentes. Uno es utilidad y la utilidad es el resultado de los ingresos, o sea, las ventas. Le voy a restar los costos totales, que sería lo mismo decir que los ingresos es igual a la resta entre la suma de los costos variables y los costos fijos, que recuerde que la suma entre costos variables y costos fijos son los costos totales. ¿Sí? Y también adicional hay que tener en cuenta de que esa utilidad la puedo calcular teniendo en cuenta los ingresos, la resta entre los costos variables y los costos fijos. Es decir, que con cualquiera de estas tres fórmulas el resultado debe de ser el mismo. ¿Sí? Más adelante vamos a hacer ejercicios para que lo tengamos presente. Y cuando hablamos del otro concepto, vuelvo y reitero, uno es utilidad y el otro es rentabilidad. Cuando hablamos del concepto de rentabilidad es porque ya es un porcentaje que debo de tener y que me va a quedar a mí como dueño, como inversionista, como empresario, cuando a los ingresos le resto los costos totales, es decir, los costos variables y los costos fijos y adicional le resto los gastos totales. Entonces ahí ya estoy considerando todo lo que me va a quedar. Ingreso le voy a restar costos y le voy a restar gastos. ¿Sí? ¿Dónde ve uno igualmente la rentabilidad? Pues en el estado del resultados integral. Cuando coge las ventas menos los costos es igual a la utilidad bruta. Menos los gastos es igual a la utilidad operacional.
más los otros ingresos menos los otros gastos es igual a la utilidad antes de impuesto. Profe, Menos el impuesto de renta menos la reserva es igual a la rentabilidad del periodo. Entonces, si ven la diferencia, ojo, cuando va restando me va dando como resultado utilidad, que la inicial se llama utilidad bruta, la segunda se llama utilidad operacional, la tercera se llama utilidad antes de impuesto. Pero ya cuando llego finalmente y resto a las ventas tanto costos como gastos, obtengo lo que se llama la utilidad neta, que ese concepto de utilidad neta se denomina rentabilidad. Es decir, que ya es el porcentaje o el valor que me va a quedar como ganancia, como utilidad del ejercicio. ¿Qué? Entonces, digamos que vuelvo al tablero para que me entiendan un poquito más lo que les estoy diciendo. Mire, yo tengo las ventas, muchachos, ¿cierto? A esas ventas, vuelvo y reitero, le voy a restar unos costos. Como resultado, voy a obtener una utilidad bruta. A esa utilidad le voy a restar unos gastos. Esos gastos son de administración y son unos gastos de ventas. Y como resultado voy a tener lo que se llama una utilidad operativa, utilidad operacional. Luego le voy a sumar otros ingresos y le voy a restar otros gastos. ¿Sí? Y como resultado voy a obtener algo que se llama la utilidad antes de impuesto. A esto luego le tengo que restar el impuesto de renta. ¿Sí? Impuesto de renta. Y a esto le tengo que restar una reserva. Y finalmente voy a obtener la rentabilidad. Entonces, cuando hablamos de utilidad, voy a ponerlo aquí un poco más pequeño. Listo, no importa, eso después lo vamos a ver en detalle y lo vamos a manejar. Cuando hablamos de utilidad, mire, estamos hablando de este concepto que se llama utilidad bruta, donde solo a los ingresos le estoy restando costos. Cuando hablamos de este otro concepto, sigo hablando de utilidad operacional, pero ya que a la utilidad bruta le voy a restar gastos. Cuando hablamos de utilidad antes de impuesto es porque adicional le voy a sumar otros gastos y otros ingresos que tuve. Pero ya cuando finalmente a esa utilidad antes de impuesto le voy a restar el impuesto de renta, que es por ley, y las reservas legales, que son estatutarias, entonces ahí ya hablamos del concepto de rentabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿una empresa que tiene mucha utilidad rentable? No. ¿Una empresa que tiene una utilidad operativa muy alta rentable? No. Una empresa tiene rentabilidad cuando una vez a todos sus ingresos le resta sus costos y sus gastos, y esta rentabilidad, chicos, ojo pues, lo voy a colocar aquí grande. Esta rentabilidad cumple con las expectativas de los dueños y de los inversionistas. Si a mí mínimamente este negocio no me deja un tanto por ciento mensual, no me sirve. Me tiene que dar para cubrir mis costos y mis gastos y adicional me tiene que dar tanto porcentaje. Si ese porcentaje no cumple con mis expectativas, estoy hablando en términos financieros, en términos empresariales, de que ese negocio para mí no es rentable. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, ¿qué es UAI en las iniciales? Utilidad antes de impuesto. Utilidad antes de impuesto. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, chicos, niñas? No. ¿Estamos claros? Sí. ¿Entendieron? Todo clarinetes. Carinetes. quizás. Bueno, listo. Vea, esa fue la clase del día de hoy. Conmigo es así. Movidita, movidita. Movidita, facilita, dinámica. Y rapidito para lograr el objetivo. ¿Listo? Hoy Y es agradable. Ah, agradable. Gracias. Bueno, muy bien. Listo, muchachos. Voy a dejar aquí de compartir pantalla, porfa. Llamo a lista, les doy la indicación de qué es lo que deben de hacer y nos encontramos el miércoles. Perfecto. Bueno, Sí, sí, profe. Bien, entonces ahí, porfa, me colaboran un minutito, me contestan, porfa, las personas que llaman. Daniel Cardona. Presente. Listo, Daniel. Daniela Cortés. Presente. Diana Raigosa. Presente. Evelyn. Presente. Gracias, Evelyn. Geraldine Zapata. Geraldine Zapata. No está hoy.
Yanis, Pero yo ahorita estaba activa. sí, fue que de pronto se desconectó. Sí, yo ahorita vi que había una persona más, que habíamos 25. Sí. Presente. Ella está ahí. Yanis está. Sí. Ahorita se conectó el profesor Fran. Ah, no, ya me contestó Geraldine. Ya, gracias. Entonces continuamos. Jonier. Presente. Jonier no está, Jonier Hola, Salazar. hola, hola, hola. Hola. Sí, ya me contestó, gracias. Joan Sebastián Tavares. Profe, presente. Listo. Juan Steven Garzón. Presente. Listo, Joan. Juan Camilo. Presente. Yulitza. Presente. Cris Daniela. Cris está. Cris Angulo. Ya me contestó, ya. Gracias. María Camila Cardona. ¿Dónde está María Camila? Chicos, ¿ustedes ven que María Camila está ahí? Yo no la veo. Profe, yo tampoco la veo. Ah, bueno. Evelyn, porfa, se comunica con Camila, que no la tuve en clase el viernes y hoy tampoco. Me preocupa, porque ya son 2 días. Porfa, Profe, hola, ¿qué inconvenientes tiene? Y si no, yo me comunico con ella, le pongo un correo que me escriba. sino que es que ella está como en un lugar en el que no tiene buena señal, entonces muchas veces se le dificulta pues comunicarse Bueno, o unirse a las entonces le voy a clases. pedir un favor y es que, por favor, esa situación que tiene en este caso María Camila, no la exprese a los instructores que estamos en formación con ella para nosotros poder remitir esa información a la coordinadora. Listo, por favor, porque si no, Bueno, profe, yo voy a hablar con ella. eso, le dije que por favor nos coloque un correo donde detalle la situación en la que está y ya miramos qué estrategia creamos. Bueno, María Sí, señor. Fernanda, bueno, gracias. María Fernanda Patiño está. Sí, Hola. gracias. María José, Yo. gracias María. Mariana Vasco, Presente. Diana Tavares, Presente. Mateo, Presente, presente. Elisa, Presente. Santiago Costa, listo, Santiago está ahí por el chat, listo. Sara, Presente. Verónica, Presente. Jimena, Presente. listo, y Viviana. Profe, no me diga Viviana. Presente. Jamie, Sí, presente. bueno, voy a poner aquí pues que no le gusta ese otro nombre, pues que yo no sé, apenas lo estoy conociendo. Bueno, muy bien. Listo, entonces muchachos, para terminar, les voy a enviar entonces al correo del grupo o la presentación. Y al final en la presentación está la actividad que deben de desarrollar para que el miércoles, igual el plan de sección, para que el miércoles entonces la socialicemos. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, muchachos. Bueno, entonces nos vemos. Mañana estoy pendiente por si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, me escriben al correo o me escriben a través de Evelyn. Pero creo que no, creo que de pronto no se vaya a generar alguna duda porque la actividad es muy básica con respecto a lo que vimos en la clase pasada y la que vimos hoy. Entonces, de todas maneras, yo estoy ahí presente mañana, estoy conectado por si hay alguna inquietud. También me pueden escribir al correo si tienen alguna duda. O si de pronto necesitan que nos conectemos por este link y por esta conexión. Espérenme, yo le digo a Melissa que por aquí que